Sí, sí, muy bien. Bienvenidos todos, cada uno. Hay caritas que teníamos rato de no ver, le damos la bienvenida a todos los que no veíamos hace rato, pero que es un gozo de verdad verlos en la casa del Señor. Amén. Demos un fuerte aplauso al Señor por la vida de todos, por la vida de los que nos ven que se conectaron hoy, que se están conectando a nuestras redes, a nuestras distintas plataformas. Un saludo, hasta gracias a la radio, a todos los de la radio, los que operan la radio. A ellos no los saludamos a todos menos a los que operan la radio, pero hoy los saludamos, amén. Y vamos a comenzar a estudiar la palabra del Señor. La semana pasada tuvimos una pausa entre lo que veníamos hablando, bueno, también todo es parte de, pero el pastor Juan Carlos introdujo otro tema. ¿Cuál era el tema del pastor Juan Carlos? ¿Quién se acuerda? Los guerreros del arpa, muy bien, los salvó José Ramón. Mire, ya les chepearon los guerreros del arpa. Y seguimos hablando de guerra, de batalla. Y habíamos venido hablando de una serie que se llama La Batalla Espiritual. Y ya entramos en el punto de vestirnos con toda la armadura de Dios. Pablo en su carta dice, vístanse, o dice, mejor dicho, revístanse. Eso quiere decir que la armadura de Dios es algo que va sobre de, ¿va? Si alguien dice revístanse, es que ya tenemos que tener una vestidura. Sobre esa vestidura que ya tenemos, Pablo dice, revístanse de toda la armadura de Dios. Y empieza a enumerar la armadura de Dios y comenzamos a ver la armadura de Dios. Y no podemos meternos cada domingo a hacer resumen, pero el que no ha visto los temas, nuevamente ahí están en el canal para que usted pueda ir, repasar, porque hoy nos toca vestirnos de la coraza de justicia. El tema de hoy es vistámonos de la coraza de justicia. Pero antes de vestirnos de la coraza de justicia, vamos a declarar nuestra profesión de fe. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Vamos a hacerlo con voz fuerte, de manera personal. Dice, yo creo que toda la escritura es inspirada por Dios o inspirada divinamente y es útil para enseñarme, para corregirme, para instituirme en justicia, a fin de que todo hombre de Dios, o sea yo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hace unos días me enfrasqué en una discusión, plática. Alguien me decía, es que el hombre de Dios no puede ser perfecto. Bueno, entonces le dije yo, le saqué nuestra profesión de fe. Entonces rebatíme, quitemos de la Biblia el verso 17. Cuando el pastor Juan Carlos a veces dice, mire, yo con un tema no me puedo ir a juicio sin tener con qué rebatir, se refiere a eso. Cuando nosotros platicamos de temas doctrinales, podemos platicarlo, esto es un paréntesis, ¿sí? Cuando platicamos de temas doctrinales, podemos platicar si usted y yo creemos en la Biblia. Si creemos en la Biblia, entonces vamos a poder llegar a un consenso de que esto es así, esto es así. Pero hay personas que meten pensamientos o cosas que les han enseñado que no están en la Biblia. Ayer alguien me decía, pero es que dice que no hay hoja, no se cae la hoja de un árbol si no es la voluntad del Señor. Y le digo yo, ¿y dónde dice eso? Ahí dice en la Biblia. Y sorpresa para esa persona cuando le dije, búscalo en la Biblia. Y si lo encontrás en la Biblia, yo te doy X cantidad de dinero. Esa frase no está en la Biblia. Es una frase bonita que alguien dijo alguna vez y que no deja de ser cierta, pero no está en la Biblia. Y a veces metemos o conceptos de alguien en lugar de la Biblia, ¿sí? Ahora, toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Comenzando por eso, vamos a hablar hoy, les decía, de la justicia, del tema de la justicia. Nos tenemos que vestir, dice, de la coraza de la justicia. Y vamos a ver cómo la justicia, miren, la justicia en la Biblia
Parece contradictorio, pero la justicia en la Biblia tiene dos enfoques. El enfoque del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y el enfoque del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Son similares, pero no iguales. Y para hablar de justicia tenemos que hablarlo desde los dos puntos. ¿Cómo se veía en los dos puntos? Yo le voy a pedir hoy, hermano, hermana, que ponga toda su atención, porque es un tema que si nos perdemos en un lapso, si no logramos agarrar el hilo, no vamos a entender. Entonces yo le voy a invitar a que ponga toda su atención hoy a la palabra del Señor. Toda la atención posible. Mire, cuando vengan los ataques a la mente de algún pensamiento, llévelo sujeto a la obediencia de Cristo y dígale: mente, alma mía, a lo que estás, a lo que veniste. Porque de verdad le digo, si no logramos hilvanar hoy el tema en nuestra mente, se van a quedar y hoy si no entendí, como decía Byron al principio, si no entendí nada, dice que decía aquel. Así nos vamos a quedar hoy. Entonces les decía, la justicia vista desde el Antiguo Pacto y desde el Nuevo Pacto, ¿sí? Ahora, en el Antiguo tenemos que entender que les decía que en el Antiguo Testamento se veía de una forma y en el Nuevo Testamento se encontraba de otra forma. Ahora, la coraza de la justicia, ustedes se recuerdan que les presentamos hace un tiempo cuál es el orden en la estatura de Jesucristo, cómo encontramos en los muebles cada uno de los aspectos o de los elementos de la armadura de Dios. ¿Se recuerdan? No sé si tenemos esa imagen por ahí, donde está en cada mueble el número de la armadura. No sé si la tenemos por ahí. Si la tenemos, si la encuentra, la vamos a poner. Pero hoy nos toca ver la coraza de la justicia, y la coraza de la justicia la encontramos en el altar de oro. El altar de oro era aquel sobre el cual se elevaban adoración. También se le podía llamar altar de incienso, altar de perfume, también es válido, porque lo que salía de ahí tenía que ser un aroma agradable. ¿Cuántos han sentido el aroma del incienso? El incienso perfumado. Cuando eso cae en el fuego, suelta un aroma agradable, sabroso, ¿verdad? En el altar de oro era donde se podía elevar nuestra adoración, nuestras oraciones. Y estaba en el lugar santo. Ya había pasado, el sacerdote ya había pasado el atrio donde se encontraba el altar de sacrificio y el lavacro. Se había limpiado y había pasado al lugar santo, y entonces podía elevar las oraciones, las peticiones, ¿sí? Entonces, cuando oramos, ¿con qué oramos? A ver, vamos a hacer esto un poquito participativo. ¿Con qué oramos? Con nuestra boca, ¿sí? A veces oramos solo en nuestro pensamiento, pero por lo regular es que oremos con nuestra boca, ¿sí? Que comencemos a sacar palabras de nuestra boca. Ahora, la boca es el sentido, aquí voy a ir hilvanando de los miércoles también. Así que si usted no viene los miércoles, primero le invito a que venga los miércoles. Porque si no, ahorita se va a quedar ahí ¿de dónde? Bueno, el miércoles estamos estudiando la triple naturaleza, ¿sí? La boca es el sentido, o sentido del gusto del espíritu, es la oración. Ahí lo pusieron en pantalla. Mire, está allá y también lo pusieron en pantalla. Si vemos la boca, encontramos, bueno, en la rueda del ser encontramos cuerpo, alma, espíritu. Dentro del espíritu encontramos 5 sentidos del espíritu. Concentrémonos en el sentido del gusto. Nuestro cuerpo físico tiene 5 sentidos, tiene un gusto. Nuestra alma tiene 5 sentidos, y el gusto del alma se llama razón. Y el gusto del espíritu se llama oración. Ok, muy bien. ¿Sabe por qué hay mucha gente que no le gusta orar?
Porque no le ha encontrado el gusto. ¿Por qué le cuesta a mucha gente orar? Porque no le ha encontrado el gusto. Cuando usted ya logra orar, ya tiene una disciplina de oración, porque también es una disciplina. Cuando usted logra tener un tiempo y un lugar para oración, para buscar al Señor, que eso quiere decir que su gusto está siendo regenerado. Ya le agarró el gusto. Es como, ¿a cuántos le gusta tomar café? Yo conozco a algunos por ahí. No, dice hermano Julito, a él no le gusta. No le gusta. Hermano Julito, si algún día le tienen que poner una sonda, café creo que le van a ver. ¿A cuántos les gusta tomar café de verdad? A mí me gusta. ¿Y cuántos tienen una hora determinada para tomar café? Ok. ¿Por qué? Porque le gusta. Es su gusto. ¿Sí? No hay problema. O sea, yo tomo café, me gusta. ¿Sí? Ok. ¿Por qué no nos gusta igual orar? Orar. Porque no hay un hábito, no. El hábito no está porque no nos gusta, porque no hemos agarrado el gusto, porque nuestro gusto no ha sido regenerado, alineado a la voluntad de Dios. Todavía está ahí. Cuando más o menos estaba ahí, pues ya medio oramos. Pero si no tenemos ese hábito de orar, nuestro gusto todavía no está alineado, ¿verdad? Y en nuestra alma el sentido del gusto es la razón. O sea que cuando yo oro, hermano, la forma correcta de orar, eso es el rayo que sale de la voluntad del corazón del hombre. Cuando pasa por el gusto, tiene que pasar primero por la oración. Después nosotros oramos con razonamiento. No vamos a orar a lo loco, ¿verdad? O sea, tenemos que razonar lo que vamos a orar. Y esa oración que pasa por la razón y llega a nuestros labios, entonces esa es la manera correcta de orar. La manera correcta de orar. Tenemos que tener esto claro. Porque mire, cuando vamos al altar de oro y oramos, es porque mi sentido del gusto espiritual está siendo regenerado, le decía. Y quiere conocer más al Señor. Quiere intimar más con el Señor. ¿Sí? Cuando queremos intimar más con el Señor, la sabiduría, por eso hemos venido hilvanando, por eso esta es una serie. ¿Por qué sentido entra la sabiduría? Eso ya lo tiene que saber, hermano. ¿Ah? ¿Por él? Oír. ¿El entendimiento por cuál entra? Por los ojos. ¿Y el conocimiento entra? Por la boca. Por la boca, porque el conocimiento es la bab de la intimidad con el Señor, conocer al Señor. O sea, ¿cómo le hizo hermano Julito para conocer a hermana Jackie? A lo mundo está difícil, ¿verdad? En Guatemala decimos que hay gente que tiene el don de la casaca, ¿verdad? Ay, sí, porque usted puede ver, yo creo que aquí también, pero una mujer muy bonita, por ejemplo, guapísima, con un tipo que, santo Dios, dice, exacto, y puede decir uno, ¿y cómo le hizo? Y en Guatemala, yo no sé si aquí la usan, pero aquí en Guatemala se dice casaca mata carita. O sea, la lengua puede más que el rostro, porque si tiene el don de, mire, ya la hizo, la hiciste. O sea, la hiciste, papá. O sea, el hablar le dio la gracia de que esa mujer le prestara la atención necesaria para dejar de verle tanto su rostro y escuchar lo que le decía. Ok, el Señor es igual. Al Señor no le impresiona si somos guapos, si somos feos. El Señor lo que quiere es intimidar con nosotros. ¿Sí? ¿Cómo hago para hablarle al Señor, para que conocerlo más hablándole? Si no logro hablarle, si no tengo palabras que salen de mí, ser una oración con razonamiento, no voy a poder enamorar al Señor, no voy a poder tener no voy a poder tener intimidad con Él, no voy a poder conocerlo más. Muy bien, tenemos que tener eso bien presente
para entender cómo nos vestimos. Cualquiera puede decir, ¿por qué me está hablando de todo eso? Porque tenemos que tener esto bien presente, bien fresco, para poder entender cómo me he visto de la coraza de la justicia. Ahora, debemos entender qué define Dios como justicia, ¿sí? Vamos a ir a Génesis capítulo 15, verso 6. Génesis capítulo 15, verso 6. Vayan teniendo preparada la presentación. Hoy no les preparé material, oye, pero sí una presentación para que la puedan ver. Génesis capítulo 15, verso 6, nos empieza a hablar del llamado de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, dice que le dio una palabra, le dijo, vete de tu casa, de tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo que te prometí, te mostraré. O sea que en el camino, Abraham salió sin saber a dónde iba. Solo le dijo, mira papito, camine. ¿Cómo tenemos que caminar nosotros? Sin saber a dónde el Señor nos lleva, ¿verdad? Y dice la palabra en Génesis capítulo 15, verso 6, y creyó, ¿quién creyó? Abraham, a Jehová, y se lo contó por justicia. La palabra creer, hermano, la palabra creer que se usa ahí es la palabra amán, que a su vez es la palabra emuná. Y la fe emuná es la fe obediente, exactamente. O sea que la fe verdaderamente, todos decimos, cuando nos piden una definición de fe, dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, pero ahí no estamos diciendo nada. Verdaderamente la fe es obedecer una palabra. Viene una palabra a nuestra vida y miramos, nosotros, ya depende de nosotros, ¿la vamos a obedecer o no? ¿Verdad? Pero fe en verdad es obedecer la palabra. No si la entendemos. No tenemos que entender la palabra de Dios. Tenemos que obedecerla. ¿Cree usted que Abraham entendió que le estaban diciendo que se fuera a vivir en el desierto por saber cuántos años y no entendió? Pero obedeció. Ahora, es creer en eso le fue contado por justicia, dice la palabra de Dios. La palabra justicia ahí, si usted tiene Strong, puede ir a ver que es la palabra H6666, que es la palabra sedaká, que significa algo que me da derecho, algo que me hace honrado, honradez, algo que me da derecho, algo que me hace honrado. Aquí hay personas que entienden de leyes, que estarían mejor capacitados que yo para hablar de este tema, de la justicia. La justicia en nuestra tierra, en nuestros países, se basa en códigos, ¿sí? El código, mencióname códigos. Código penal, código civil, código laboral, la Constitución, que es la máxima ley. Iba a hacer un comentario, pero cállate. Pero, o sea, hay códigos sobre los cuales nos regimos, las leyes se rigen. Y yo les he dicho, a pesar de que yo no soy de Honduras, al venirme a vivir aquí, yo me sometí a las leyes que se rigen en este país. Vaya, yo no puedo decir, miren, pero es que lo que pasa es que allá en Guatemala las leyes son otras, sí, pero usted vive en Honduras, ¿ves? Usted tiene que hacer las cosas como son en este país, ¿verdad? El cristiano debería vivir conforme a la ley de Dios. Amén. Ahora, en el Antiguo Testamento también había códigos. Los códigos que estaban en el Antiguo Testamento eran los primeros 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia se conocen como Pentateuco o como Torá. Y la palabra Torá significa ley. Y era fácil, mire, cuando alguien hacía algo o dejaba de hacer algo, entonces lo que se hacía era buscar en la ley. Bueno, la ley decía, hiciste esto, te toca esto, punto. Sencillo. Vaya, la ley decía que el que mataba, al que hierro mata, a hierro muere. Estaba sencillo.
Sencillo vivir en ese, o sea, sencillo para el que hacía cumplir la ley, pero para el que faltaba a la ley, le tocaba el otro lado de la ley, ¿sí? Entonces, cuando queremos entender a profundidad, vamos a ir preparando la presentación. Ya pongamos la presentación, mejor dicho, pongamos la presentación. Cuando queremos entender a profundidad lo que una palabra hebrea significa, mire, está el Strong, ¿sí? El Strong ya es una gran ayuda, pero no deja de ser una interpretación de aquel que buscó, que estudió. Pero la palabra hebrea, las hebreas que encontramos en el Strong en este tiempo tenían una raíz. Y si usted logra ver ahí dice paleohebreo. El paleohebreo era la forma en la que los hebreos comenzaron a escribir. O sea, nosotros la yod, si usted lo logra ver ahí, la yod ahorita la tenemos, bueno, aquí como una Y, pero en el hebreo era una cosita como, el moderno es una cosita como así. Pero en el hebreo antiguo, en el paleohebreo era un brazo. No parece brazo, parece como un río. La última, la de hasta abajo, lado izquierdo, es la yod, ¿sí? Cuando Dios, ahí está, mire, la yod, la número 10. Cuando dibujaban ese bracito, hay que recordar que ahí no tenían lápiz, ¿verdad?, ni borrador, sino que era con unas como cuñas que hacían en barro y ahí dibujaban. Ese bracito era la yod. Y todos esos simbolitos era el paleohebreo. Entonces, cuando queremos entender verdaderamente qué significa, por ejemplo, la palabra justicia, vamos a la siguiente diapositiva. La palabra justicia estaba compuesta de 3 de estos símbolos, 3 letras. Y en el hebreo se lee de derecha a izquierda. Nosotros leemos de izquierda a derecha, así escribimos también, pero en las culturas antiguas orientales, todas las de Arabia y todos los judíos, escribían y escriben todavía de derecha a izquierda. Yo tenía un amigo en Guatemala judío y una vez me encontré en su oficina con un libro que decía Salmos. Y yo miré, yo dije, ay, voy a leer los salmos aquí, a ver qué. Y yo agarro el libro así y hago a la usanza nuestra. Le hago así. ¿Y sabe qué encontré? Salmos 150. Y yo dije, ¿cómo así? Y los demás, después recordé, ellos lo tienen, incluso en los libros, lo tienen al revés. Salmo 1. Y empiezan para acá. Le cuento. Ahora, ¿quién estará mal ahí? ¿Ellos o nosotros? Saber, pero bueno. 3 letras, entonces de derecha a izquierda, y eran 3 letras. La letra Nun, la letra Dalet y la letra Kaf, ¿sí? Ahora, la letra Nun era una semilla. ¿A qué se le asemeja esa semilla ahí? A un espermatozoide. Ajá. La letra Dalet era una puerta, eso no mucho parece puerta, pero era una puerta, ¿sí? Y la letra Kaf, que era una mano, una palma de una mano, y también la dibujaban como una mano cubriendo, ¿sí? Cubriendo. Y esa palabra, entonces justicia para ellos era una semilla que cubre tu puerta. O sea, cuando Dios le dictó a Moisés la justicia, lo que le dictó fue, la justicia es que una semilla va a cubrir tu puerta. ¿Sí? Una semilla va a cubrir tu puerta. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a entender esto? Vamos a la siguiente diapositiva. Mire, esto cobró sentido ahí. Había una puerta sobre la cual se puso sangre, una semilla de sangre, que cubrió esa casa. Como consecuencia de que esa semilla estaba en la puerta, cubriendo esa casa, el espíritu, el ángel de la muerte que venía sobre ellos a quitar a los primogénitos,
en toda casa donde hubiese semilla, donde hubiese sangre, no pudo entrar. ¿Por qué no pudo entrar? Porque estaba cubierta con sangre, porque había una semilla, porque la justicia que Dios le había dictado a Moisés decía que si había una cubierta de una semilla, una cubierta de sangre, entonces eso les iba a traer justicia. ¿Sí? Eso les iba a traer justicia a sus corazones, a sus vidas. Les decía con anterioridad que en el Antiguo Testamento se trataba ojo por ojo, diente por diente. O sea, si alguien venía y a Ramiro venía y le cortaba una mano, por accidente o por lo que sea, la ley decía que Ramiro podía venir y cortarle la mano al que se la cortó. Eso sí, si te cortaron una puedes cortar. Nada de que ahora con venganza, 2 por 1, no, 1 por 1. Por eso, ojo, ¿te quitaron un ojo? Va, quita uno. ¿Te mataron una vaca? Mata una. ¿Te robaron 100? Te devuelven 100. ¿Sí? Eso era la justicia en el Antiguo Testamento. La justicia, mire, si lo vemos en Levítico 26, busque Levítico 26, todo el capítulo 26. Y si usted tiene Biblia en la que le aparecen los títulos, se va a encontrar con que el capítulo 26 de Levítico está partido en 2. Y del verso 1 al 13, el título dice: bendiciones por obedecer. Era sencillo. Si usted obedece, vendrán estas bendiciones y te alcanzarán, decía la Biblia. Y después, del verso 14 hasta el final, dice: castigo por desobediencia. Sencillo. Obedeces, te bendijo. Desobedeces, pues te castigo. Sencillo. No es solo que no te vaya a bendecir, es que te voy a castigar. ¿Sí? Vamos a empezar a ponerle ejemplos a esto. Ahí en Levítico 26 vamos a ir al verso 21, del 21 al 24. Levítico capítulo 26, verso 21 al 24, dice: mire lo que decía esta palabra. Si anduvieres conmigo, ¿quién está hablando ahí? Jehová. ¿Sí? Ahí está hablando Jehová Dios. Y dice: si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestro pecado. Imagínense que Dios nos tratara así ahorita. Según el pecado que hay sobre tu vida, 7 veces más plagas sobre ti. ¿Cómo anduviéramos? Uy, ¿quién podría resistir eso, hermano? Verso 22. Ponga la atención a este. Dice: enviaré también contra vosotros bestias, fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Versos 23. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, o sea, si a pesar de todo esto, dice Dios, no entiendes, no te corriges, sino que anduviereis conmigo en oposición, o sea, si todavía te opones a lo que yo digo, verso 24, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces más por vuestro pecado. O sea, eran 7 que iba a traer como corrección, y si todavía así no se corregían, iban a venir otras 7 más. ¿Cuántos quieren vivir así? ¿Sabe que eso platicábamos hace unos días? Hay gente que hoy quiere vivir nuevamente con el judaísmo mesiánico. Ok. El que quiere vivir con el judaísmo mesiánico, o sea, creyendo que Jesús es el Mesías, pero con la ley judía, le toca vivir esto. Lo que pasa es que no les predican todo. Esos son los peligros de las doctrinas que se están levantando. Y el peligro más grande, hermanos, que va a llegar un momento en el que el judío mesiánico va a decir: oh, entonces Jesús no es el Hijo de Dios. Eso es un paréntesis. Ok, entonces, le decía,
Es fácil. La ley en el Antiguo Testamento era fácil. Cumples, te bendigo. No cumples, te castigo. ¿Sí? Un ejemplo gráfico. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 21 al 24. Y aquí estamos viendo el momento en que David sale a pelear contra Goliat. Dice: y se pusieron en orden de batalla de Israel. No, perdón. Versos 43 al 44. No sé por qué. Sí, capítulo 17, pero versos 43 y 44. Y aquí estaba Goliat, y dice que salía a retar al pueblo de Israel. Y decía: y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Ok, dice que lanzaron una maldición sobre David. Le dijo: mira, soy yo un perro, porque dice que Davidcito iba con su onda, ¿va? Imagínense que David es aquel, ¿va? Davidcito con su onda, y Goliat, un hombre de, dicen los estudios, que medía más de 3 metros. ¿Cuánto me dice? 1,80, ¿va? Y algo, ¿va? 1,84. Todavía te quedas bastante corto a la par de. ¿Sabe quién era el que tenía que salir a pelear contra Goliat? Saúl. O sea, al que le tocaba era Saúl. ¿Y sabe por qué eligieron a Saúl como rey? Porque era el más alto de Israel. No fue tanto por guapo, sino porque dice que sobresalía una cabeza sobre todos los demás. Sobre todos los hombres de Israel. Ese es el más grandote. A ese pongamos. Entonces, ¿a quién le tocaba ir a pelear? A Saúl. Pero va un chiquitín, tipo nuestro Aaroncito, con su guitarrita y su ondita, y ese tremendo hombre dice: soy yo un perro para que vengas a mí con palos. Y entonces dice que lanzó una maldición contra David. Y la maldición fue la siguiente. O sea, lo maldijo por sus dioses. Pero mire lo que dijo, verso 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Sabe qué usó ahí de Goliat? Usó el verso 22 de Levítico 26. ¿Qué decía el verso 22 de Levítico 26? Regresemos si quiere. Verso 22 del Levítico 26 decía: enviaré también contra vosotros bestias, fieras que os arrebaten. ¿Qué dijo Goliat? Mira, Goliat lo que dijo fue: mira, tu ley dice que si tú no cumples este precepto, yo puedo arrojar tu carne a las bestias. Cuando estudiábamos esto, nos hacían una pregunta bien sencilla de responder. ¿Tenía razón Goliat en esto? Les pregunto, ¿tenía razón Goliat? Levante la mano quien dice que tenía razón. 3, 4. O sea que todos los demás dicen que no tenía razón. Levante la mano quien dicen que no tenía razón. No. Eso está como el voto nulo. O sea, yo no voto ni a favor ni en contra. No. O sea, pero sabe que según el precepto de la ley, Goliat tenía razón. La ley, por eso le digo, o sea, la ley era bien clara en el Antiguo Testamento y decía: si tú haces esto te toca, y si no lo haces, te toca esto otro, sencillo. Entonces Goliat, al traer la ley aquí al presente contra David, tenía toda la razón. O sea, yo puedo matarte y dar tu carne a las aves del cielo. Tenía toda la razón. ¿Cómo David hizo para revertir esa maldición? ¿Cómo le hizo? Levítico siempre capítulo 26, pero versículo 45. Dice, no,
Eh, Perdón, lo apunté mal. Dice, no, es que es 1 Samuel, perdón. Pero verso 45. 1 Samuel 17, pero verso 45. Le dijo entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias del tierra. ¿Qué le trajo otra vez David? La misma palabra. Levítico 26, verso 22. Se la revirtió, le dijo: yo te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrán toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Dice que David fue a la batalla, valiente David, porque él dijo que cuidaba las ovejas de su papá, y que cuando venía un oso o un león, miren ustedes, vamos al zoológico, allá arriba al Latillo, y vamos a ver si nos animamos a quitarle su comida al león. No me animo. Sí, pobrecito león, yo digo que pasa con tanta hambre que solo medio mira que alguien se asoma y ya se lo imaginó bien fileteado. Animémonos a quitar. Y David dice que venía un oso y un león, y se llevaban una oveja, y dice que David lo perseguía y con sus manos le arrancaba de las fauces a la oveja y al león, y todavía le daba para sus chicles, le daba sus par de sopapos, y andate león, porque si no también te va mala. Entonces dice que David fue a librar esa batalla, y dice que agarró 5 piedras. Vamos a ir a la última diapositiva que tenemos ahí lista. Quiero que vea eso, hermano. ¿Por qué usó solo una piedra, hermano? Bueno, las 5 piedras, ¿sabe qué representan las 5 piedras ahí? Muchos dicen que las 5 piedras representan los 5 ministerios. Pero en ese tiempo no habían 5 ministerios. O sea, espiritualmente ya estaban. La única manera que tenía David disponible para poner justicia sobre aquello que estaba viniendo al pueblo de Israel era pararse en la roca del nombre de Cristo y pelear desde ahí. ¿Sabe cómo va a usted poder traer justicia a su vida? Parándose en la roca que es Cristo Jesús. La palabra dice que la roca era Cristo. Dice que la roca lo seguía y la roca era Cristo, hermano. Ahora, dice que David solo lanza una piedra, con una piedra. Necesitó 5. ¿Sabe por qué agarró 5 también? Primero, porque era el nombre. Y segundo, porque Goliat tenía 4 hermanos. Dijo: si me vienen los hermanos, también me los descuento. Y David no dijo: voy a agarrar unas 6, 7 piedras por aquello de que falle. No, David sabía bien que con una piedra por cada uno de esos bandidos tenía suficiente. Le da en la cabeza, cae Goliat. Ahora le pregunto una cosa: ¿murió Goliat de la pedrada? No murió de la pedrada. ¿Sabe por qué muchos cristianos pierden la batalla? Porque logran una victoria sobre algo y dicen: ya gané, ya la hice, ya estoy, y no acaban con aquello que los está matando, que viene contra ellos. David agarró la espada de Goliat, la misma espada de Goliat, y le quitó la cabeza. Ahora, ese es el antiguo pacto, hermano. Vamos al nuevo pacto. ¿Qué es justicia en Cristo entonces? Con el tema de justicia, con la palabra, regresada por favor a las 3 letras,
a la diapositiva de las 3 letras. La justicia dice que era una semilla que iba a cubrir nuestra casa o nuestra puerta. O también Dalet también significa tienda. ¿Sí? La justicia en Cristo es ser escondidos por una semilla sobre mi vida. Pero en el Antiguo Testamento era, si yo cumplo esto, entonces me viene esto. En el Nuevo Testamento es, no importa tu pecado, Cristo ya lo cubrió. Cristo ya nos cubrió. Cristo ya pagó. Cristo ya derramó su sangre. Amén. Entonces puedo pecar, dijeron aquellos de... No. Porque si esto es gracia, hermano. Pero si yo peco con hecho pensado, dice la palabra bien clara que ya no hay sangre para limpiarnos. Si yo peco, si yo me voy a pecar al mundo, entonces yo me salgo de la gracia. ¿Sí? Por mi voluntad me salgo de la gracia. Nosotros encontramos justicia por escondernos bajo el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Y voy a hacer un ejemplo, vamos a ver. Vení, Byron. Vení, Abraham, por favor. Y vení, Aarón. Vení, Aarón. Párate aquí en medio. Aquí en medio. Ok. Con este manto rojo, yo creo que cubran, Aarón. El rojo es la sangre, levántenlo así, ajá. Es la sangre de Cristo, ¿sí? Ahora, el Padre está arriba en los cielos y voltea a ver, a buscar a Aarón y no lo encuentra. No encuentra su pecado, no encuentra sus faltas, no encuentra nada, porque lo único que ve es la sangre. Una cubierta, una semilla de sangre que cubre su vida. Salite de ahí, Aarón, un poquito hacia adelante, pero quédate por ahí, más adelante. Salite de la cubierta. Ok. Aarón se sale de la cubierta, se salió de la gracia, se salió de la cobertura, y entonces Dios dice, ahora me toca actuar sobre Aarón como juez justo. Y entonces la gente no entiende por qué le va a veces como le va. Porque se salen de la cubierta de la sangre de Cristo. Aarón recapacita, regresa a la cubierta, regresa bajo la sangre, tiene arrepentimiento. Y nuevamente Dios dice, no está Aarón, está la sangre de Cristo. Amén. Esa es la provisión que tenemos, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que nos cubre, la sangre de Cristo que nos ha dado, que nos hace acreedores a esa justicia. Y los que saben de leyes, aquí hay, como les repito, aquí hay expertos en leyes. ¿Alguien puede ser condenado 2 veces por el mismo delito? ¿Por qué? La ley lo dice. Te agarraron culpable, te condenaron, cumpliste tu condena. Sino que le pregunten a un expresidente allá en Guatemala, ¿no? Culpable, cumplió su condena, regresó al país y ahora ya se está lanzando otra vez para otro puesto político y ya cumplió su condena y no lo pueden perseguir por eso. Sencillo. Ok, para nuestra vida. Entonces, si alguien ya pagó tu condena, ¿puede ser condenado? Si alguien ya pagó tu culpa, puede ser culpado. La justicia nuestra es por gracia, sabiendo que hay una semilla, una sangre que nos cubre, una sangre que no deja que la justicia, que el juez justo vea nuestra vida, sino que lo que ve es la sangre de su Hijo sobre nosotros. La sangre de su Hijo sobre nuestra vida. El problema está que nos salimos de esa cobertura. Amén. Romanos capítulo 3, verso 24 dice: Romanos capítulo 3, 20, dice, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente.
mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo somos justificados? Gratuitamente, hermano. Ya no es como el Antiguo Testamento. Ya no es si yo cumplo, entonces tengo bendición. Es simple y sencillamente que Jesús ya pagó. Y entonces si yo vivo bajo esa sangre, bajo esa semilla, yo voy a tener justicia de Dios. Por gracia. Primera Tesalonicenses 5:8 dice, capítulo 5, verso 8, dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, como habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Esa coraza de fe es la coraza que tenemos en que es la justicia de Dios, en la justificación de Dios. Gálatas capítulo 2, verso 21. Gálatas capítulo 2, verso 21 dice, mire pues lo que dijo Pablo: no desecho la gracia de Dios. Porque si por la ley fuese la justicia, entonces de más murió Cristo. Verso 21. Y aquí está el fin de la gracia. Era verso 20 y 21. Dice: oh Gálatas insensatos. No, te encargo. 20 y 21. Sí, 20. Sí. Con Cristo estoy crucificado. Y vivo, no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el verso 21, el que acabamos de leer: no desecho la gracia. Porque si por la ley fuese la justicia, entonces de balde murió Cristo. Cuando cometemos una falta, mire, si usted comete una falta, quien lo va a juzgar es el mundo. Hay una frase muy buena que sale en esta película de Dios no está muerto, la 2, donde es una maestra. Creo que la 2 es una maestra, ¿no? Y ella dice: prefiero estar del lado de Dios y que me juzgue el mundo, que estar del lado del mundo y que me juzgue Dios. Está bien sencillo. Cuando cometemos una falta, hermano, el mundo nos va a juzgar. Pero la ley de Cristo dice que ya fuimos redimidos por su sangre. Solo tenemos que regresar a Él. Ahora, después de todo esto que les dije, hermanos, ¿cómo entonces me he visto con la coraza de la justicia? A ver, ¿quién me puede decir qué ha entendido entonces de todo este tema? Por la fe. Sí, todo eso que dicen es cierto. Por medio de la sangre también es cierto. Pero ¿sabe cómo me he visto de la coraza de la justicia? Sabiendo que no es por mérito mío. No soy yo. Es Cristo. Es Cristo, es por su gracia. Su coraza de justicia viene a nosotros por su gracia. No es por mis obras. Todo es por Él. Todo es por Él. No busco a Dios para que me dé. Lo busco porque ya me dio. No busco a Dios por sus beneficios. Busco por todo lo que ha hecho para mí. Es porque Él ya lo hizo todo. Ya lo hizo todo para mí. Ahora regresemos, ya para ir terminando. Regresemos a 1 Samuel, capítulo 17. Pero ahora, verso 38 y 39. 1 Samuel, capítulo 17, verso 38 y 39. Dice: y Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un almete de acero y armóle de coraza. Y ceñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y echó de sí David aquellas cosas. ¿Sabe qué, hermano?
la coraza del que tiene a la par no le sirve a usted. Mi coraza no le sirve a Byron. La coraza de Byron no me sirve a mí, no le sirve a Lenita. La coraza de Ramiro no me sirve a mí, no le sirve a Saraí. Cada quien tiene que vivir sus obras de justicia para hacerse de su coraza. De su coraza. Nehemías capítulo 4, verso 16. Dice así: desde aquel día, la mitad de mis siervos trabaja en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. La estrategia es, mire hermano, con una mano edifico y con la otra peleo. Amén. Cada quien debe ver cómo edifica y cómo pelea, pero no se quite la coraza. No se quite la coraza. Sepa que usted sí está peleando, sí está edificando, pero la coraza de la justicia es saber que todo lo que yo puedo hacer, todas mis obras, todo lo que puedo caminar, todo lo que puedo construir, todo lo que puedo avanzar, no es por mí, es por Cristo, es por su sangre sobre mí. Eso es estar vestido con la coraza de la justicia. ¿Por qué Dios nos bendice? ¿Por qué Dios bendice a Ronnie? ¿Sabe por qué nos bendice? ¿Por qué bendice a Eder? No es porque sea bueno, no es porque, ay, qué bueno aquel, no. Es porque en esa bendición está en juego su nombre. Porque Él ha puesto en nosotros su nombre. Y Él tiene que honrar su nombre. Si nosotros logramos poner el nombre de Dios sobre nuestra vida, Él nos va a bendecir. No se quite la coraza, nunca, de saber que todo lo que usted ha hecho, si algo he logrado. Hay un canto muy bonito, ahorita me recordé, de Marcos Witt. Dice: es por ti. Se llama el canto, es por ti. Si algo he logrado, dice Marcos Witt en ese canto, es solo por ti. Eso es coraza de justicia. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. La coraza de la justicia del Señor es saber, tener siempre presente que no es por nosotros, no es por nuestro mérito, es por el mérito de Cristo en la cruz. Así que yo le invito a que le empiece a decir gracias al Señor por su misericordia. Porque todo lo que he logrado, Señor, todo lo que he logrado es por ti. Si alguien ve algo bueno en mí, tengo que tener bien presente que es solo el reflejo tuyo. No es nada por mis buenas obras. Y si tengo alguna buena obra en mi ser, es solo porque tú eres bueno conmigo, por la cubierta de tu sangre sobre mi vida. Si alguien necesita regresar a esa cubierta de sangre, este es el tiempo. Si usted en su corazón sabe que se ha salido de esa cubierta,